Hola, ¿qué tal? Les habla su maestra Heidi Burrola y en esta ocasión les traigo un balance de masa en un sistema con reacción química, un ejemplo resuelto, en este caso una mezcla de gases donde ocurre una reacción. El primer paso para resolver este tipo de problemas es leerlo. Paso 1, leer. Una mezcla de 20% mol de nitrógeno, 60% mol de oxígeno y 20% mol de cloro se introduce en un reactor donde se lleva a cabo la siguiente reacción química en fase gaseosa. Determine la composición química en porcentaje en volumen a la salida del reactor si se introducen 50 kilogramos de la mezcla, considerando que la reacción tiene una eficiencia del 85%. Inciso B, el peso molecular promedio a la entrada y salida del reactor. Inciso C, la densidad de la mezcla a la salida del reactor. Considere que la mezcla sale a 80 grados centígrados y 2.5 atmósferas. Bueno, primer paso lo leímos y nos damos cuenta de que el cloro no participa en la reacción y que nos están dando ciertos datos, ¿no? Como que es la del porcentaje mol, que a partir de ahí podríamos obtener la que es la fracción mol. Recuerden que ese tipo de ejercicios lo ideal es buscar llegar a la fracción mol de los reactivos en la entrada, para que de esa manera podamos desarrollar todo el proceso. Con esos datos podemos nosotros analizarlos y obtener lo que es la fracción mol de la entrada y hacer la estequiometría pertinente para obtener la salida. Entonces, analizar el problema es el paso número 2 de la resolución y nos va a permitir saber qué hacer con estos datos. Y aquí les digo, hay que buscar obtener la fracción mol. Entonces vamos a elaborar un diagrama de bloques, el paso 3, elaborar un diagrama de bloques que nos indique así de forma visual lo que está sucediendo. Tenemos un reactor, lo vamos a esquematizar así. En ese reactor sucede la reacción química, que está presentando una reacción reversible para obtener el tetraóxido de dinitrógeno. Para ello está entrando el reactor nitrógeno, está entrando oxígeno y está entrando cloro. Que ese cloro no está participando, así que el cloro que entra es el cloro que sale, así tal cual. A lo mejor en otra concentración, en otro porcentaje de mol, pero está saliendo esa que está entrando, sale el cloro, ¿no? Como no alcanzamos la eficiencia del 100%, aquí mismo el inciso A nos dice que alcanza la eficiencia del 85%. Y sí que hay una parte que no reacciona, una parte de oxígeno y una parte del nitrógeno. Y pues el producto que vamos a obtener también se debe considerar, es lo que vamos a buscar. Entonces, en un balance de masa vamos a revisar que la masa que se introduce va a ser la misma que la que sale. ¿Sí? Una parte va a reaccionar para formar el nuevo producto, el tetraóxido de nitrógeno, y otra parte no va a reaccionar, se va a quedar así. Los porcentajes de entrada, porcentaje mol los tenemos. El del nitrógeno es 20% mol, el del oxígeno es 60% mol, el del cloro es 20% mol, que la suma nos da el 100%, ¿no? En la salida no sabemos cuánto va a salir, pero la masa de cloro que entre va a ser la masa de cloro que salga. Teniendo eso en cuenta, vamos al paso 4, que nos dice que hagamos las conversiones pertinentes. ¿Qué significa? Obtener la fracción mol. ¿Y cómo lo haremos? Pues ya tenemos nosotros lo que es el porcentaje de mol. Si recordamos, si a la fracción mol le multiplicas por 100, nos da el porcentaje mol. Quiere decir que si el porcentaje mol lo divides entre 100, al revés, nos va a dar fracción mol, que es el que queremos. Entonces, haremos eso con cada sustancia de entrada, con cada reactivo. Del nitrógeno entró el 20% mol, lo dividimos entre 100, su fracción mol es 0.2. Lo mismo con el oxígeno, era 60%, entre 100 es 0.6, y del cloro, que era 20%, entre 100 nos da 0.2 también. Esta fracción mol, si tú la multiplicas por su peso molecular, nos va a dar los gramos a los que corresponde, los gramos de entrada. Entonces vamos a multiplicar por su peso molecular
El nitrógeno son 2 nitrógenos, cada uno pesa 14. 14 por 2 es 28, porque son 2 átomos. 28 por 0.2 nos va a dar 5.6 gramos, es lo que equivale en esa proporción se encuentran. El oxígeno sería 32, porque cada uno de sus átomos pesa 16. 32 por 0.6 nos da 19.2 gramos. Y el cloro pesa 35.4 por 2 átomos, sería 70.8. Entonces 70.8 por 2, por 0.2, perdón, sería 14.16 gramos. Si sumamos estas cantidades de las sustancias de entrada, la sumatoria nos da 38.96, que esto es el peso molecular promedio de la mezcla de entrada. No hay que olvidar que estamos sacando peso molecular promedio de la mezcla de la entrada. ¿Y esto para qué lo quiero? ¿Para qué me sirve? ¿Con qué se come? Bueno, como nos dieron en el inciso A, que de la mezcla están entrando 50 kilos, vamos a usar peso molecular promedio para sacar las moles totales. ¿Por qué ocupamos ese dato? Moles totales. ¿Para qué lo ocupamos? Para estequiometría. Las moles totales van a salir del dato que nos dio de entrada, la masa de entrada, en gramos. Dijeron que 50 kilos, esto equivale a 50.000 gramos, entre el peso molecular promedio de la mezcla de entrada, ¿no? Que también está en gramos, 38.96. Y esta división nos va a dar 1283.3675 moles totales. Lo encerramos en un cuadrito porque este dato es importante. Para saber a cuántas moles corresponde cada una de las sustancias de entrada, vamos a multiplicar la fracción mol de cada sustancia por las moles totales para obtener las moles de cada uno. Entonces, nitrógeno, la fracción mol era 0.2 por 1283.3675. Nos va a dar 256.6735 moles. Recuerden que ocupamos 4 decimales para que sea más preciso. Esas son las moles del nitrógeno. Las del oxígeno sería 0.6 por 1283.3675. Nos da 770.0205 moles. Moles de oxígeno. Nos hablan de nitrógeno. Y el cloro será 0.2 por 1283.3675. Nos da 256.6735 moles del cloro. Sabiendo las moles de cada una de las sustancias que están participando, podemos sacar la masa de entrada. Que creo que ahí es donde el meollo de todo el asunto, ¿no? Saber la masa de entrada para poder hacer el balance y saber la masa de salida. Entonces, la masa de entrada del nitrógeno sería multiplicar sus moles. Vamos a multiplicar moles por el peso molecular para obtener gramos, ¿no? La masa en gramos. Entonces, las moles que están participando, 256.6735 por el peso molecular de nitrógeno molecular, que son 2 átomos, entonces sería 28 gramos. Entonces multiplicamos y nos da una masa de nitrógeno de 7.186.8582 gramos
de nitrógeno diatómico. Del oxígeno haremos lo mismo. Los moles totales que tiene de oxígeno, 770.0205 por el peso molecular del oxígeno, que son 2 átomos, sería 32, nos va a dar una masa de 24.640.656 gramos de oxígeno. Y el cloro, sus moles, las moles del cloro, que son 256.6735 por su peso, 70.8, nos va a dar 18.172.4838 gramos de cloro. Finalmente, cuando tenemos la masa de cada componente, podemos pasar al paso 5, que es llenar esta tabla, que de cada reactivo poner cuánto hay de entrada y cuánto hay de salida. Vamos a irla llenando. La entrada, ya sabemos, del nitrógeno, entraron 7.186.8582 gramos. Del oxígeno entraron 24.640.656 gramos. Esa G me salió muy fea. La voy a quitar, pero es G acá. Todos son gramos. ¿Ok? No sé que se confunda con los números. Luego la hago muy feita. El cloro. Del cloro eran 18.172.4838 gramos. ¿Y cuánto hay del tetraóxido de nitrógeno? Nada, pues es que ese apenas se va a producir en la entrada, en la mezcla de gases que entraron, no hay nada. Y aquí podemos hacer la primera comprobación. Si tú haces una suma, nos va a dar de esas tres sustancias 49.999.999 gramos, que es la entrada de los 50 kilos que mencionamos al inicio. Entonces aquí podemos corroborar de que vamos bien, de que la suma de los reactivos de entrada nos da la masa que especificaba el inciso A, que era la entrada de los gases. La salida ahora vamos a calcularla haciendo el paso 6. Por el momento vamos a dejarlo esto en pausa, vamos a continuarlo más adelante, haciendo la estequiometría en el paso 6 de la reacción. En el paso 6 vamos a trabajar directamente con la reacción química que está sucediendo dentro del reactor, que es nitrógeno más oxígeno va a producir tetraóxido de nitrógeno. El paso 6 por sí mismo trae sus diferentes pasos dentro, ¿no? O sea, porque eso no era sencillo, ¿no? Ahora es peor cada vez. Pero no se preocupen, chicos, que hay que llevarlo paso a pasito, despacito. La paso 6 dice que primero revisa la pureza, si alguno de los reactivos está impuro. A lo largo de todo el problema nunca mencionó que hubiera impurezas, así que este paso lo omitimos. Si hubiera habido impurezas, lo calculamos, ¿no? ¿Cómo se hubiera hecho? Bueno, si me hubiera dicho que el oxígeno estaba bien puro, que estaba al 40%, pues de la masa del oxígeno saco el 40% y ese es el real que está aquí constituyendo a la reacción. Pero en este caso no menciona nada de la pureza, así que aceptamos de que son reactivos puros. La eficiencia, sí nos está diciendo, el inciso A dice que hay una eficiencia del 85%. Entonces lo anotamos aquí para tenerlo en cuenta. Checamos que la reacción esté balanceada. Como podemos ver, la cantidad de átomos que entran son los mismos que salen, entonces sí está balanceada la reacción. Anotamos los pesos moleculares de cada uno de los reactivos y de los productos. El peso molecular del nitrógeno, como mencionaba anteriormente, es 28 gramos mol. El del oxígeno, en este caso son 2 moles, entonces no va a ser 32, va a ser 64 gramos mol que están participando. Se multiplicó el 32 por 2, que está aquí estequiométricamente. Y el producto tiene un peso molecular de 92 gramos mol. Así podemos corroborar el balance teórico. El balance teórico sería sumar los reactivos y sumar los productos, en este caso solo es un producto, y ver que las masas coinciden. Y efectivamente, si tú sumas 28 más 64, nos da 92 gramos mol, al igual que en el producto que tenemos, es la misma cantidad. Por lo tanto, el balance teórico se cumple.
Y usando esto haremos el recálculo del reactivo limitante. Para sacar reactivo limitante debemos de calcular cuánta masa de producto se obtiene de cada uno de los reactivos, considerando la cantidad de reactivo que entra inicialmente. Vamos a hacer dos reglas de tres porque son dos reactivos, una para el nitrógeno y una para el oxígeno. Comenzaré con el nitrógeno. Si partimos del nitrógeno, podemos ver por la reacción química que pusimos aquí que 28 gramos mol te producen 92 gramos mol de nuestro producto, del tetraóxido de nitrógeno. Ahora vamos con las cantidades reales, podemos ver nuestra tabla. Realmente entraron a la reacción 7.186.8582 gramos de la sustancia. ¿Cuánto nos irá a producir? Entonces hacemos la regla de 3 y nos da 23.613.9626 gramos del producto. Eso es con el nitrógeno. Hacemos una regla de 3 similar, pero con el oxígeno. A partir de la reacción química podemos ver que el oxígeno de 64 gramos se producen 92 gramos y entraron realmente, si vamos a nuestra tabla, entraron 24.640.656 gramos de oxígeno. ¿Cuánto producto nos va a dar? Haciendo la regla de 3, recuerden que las esquinas se multiplican y se dividen con el número que te queda. Entonces debo de multiplicar 24.640.656 por 92 entre 64, con cualquier regla de 3. Y nos da que se producen 35.420.943 gramos del producto, del tetraóxido. La cantidad más chiquita fue con el nitrógeno. Es menor el 23.000 que el 35. Quiere decir que el nitrógeno es el reactivo limitante, porque se produce menos. Y el exceso es el oxígeno. Ya que distinguimos cuál es el limitante y cuál es el exceso, ya hicimos esta parte, hay que calcular la cantidad en exceso. Entonces le vamos a restar al más grande del oxígeno, 35.420.943 gramos que se producían del producto, menos la que se produce con nitrógeno, que es 23.613.9626 gramos del producto. Y eso resta nos da que se producen en exceso, o bueno, que se hubieran producido en exceso 11.806.9804 gramos del producto. Pero eso es hipotético, esto nunca se formó, ¿sí? Nunca se formó. Esto hay que escribirlo en términos del producto de cantidad en exceso, en este caso del reactivo en exceso, del oxígeno. Entonces se tiene que hacer una tercera regla de 3 con los datos del oxígeno. 64 gramos del oxígeno producen 92 gramos del producto de tetraóxido, del dinitrógeno. Si tú hubieras obtenido esta cantidad, esos 11.806.9804 del tetraóxido, ¿cuánto oxígeno es realmente que está en excedente? ¿Ok? Esta tercera regla de 3 es muy importante para obtener el resultado en términos del oxígeno y no el producto imaginario que se hubiera obtenido. Entonces, es una regla de 3, multiplicamos esquinas y se divide con el que te queda. Y nos da que de oxígeno realmente está en exceso 8.213.5515 gramos de oxígeno en exceso. Quiere decir que la salida de nuestro reactor, recordando nuestro diagrama de flujo, que estaba la reacción química y entraban y salían,
hay estos 8.213.5515 gramos de oxígeno que no están reaccionando, que sobraron porque el reactivo limitante se acabó. Eso es lo que está saliendo de oxígeno puro. Entonces vamos para acá arriba y lo vamos a colocar en nuestra tabla de salida. 8.213.5515 gramos de oxígeno puro están saliendo sin reaccionar porque el limitante se acabó. También podemos escribir de una vez el cloro. Lo hubiera escrito antes, pero se me pasó. Como el cloro no reacciona, así como entra, así sale. Entonces, esos 18.172.4838 gramos de cloro están saliendo de la reacción. Volviendo al dato del reactivo limitante, quiere decir que por más oxígeno que eche, el nitrógeno es el límite. Se va a gastar el nitrógeno y ya no se va a producir más. Entonces, lo máximo que se puede obtener de producto son 23.613 gramos del tetraóxido de nitrógeno. Este es nuestro, en un mundo ideal, un mundo hipotético, donde todo el nitrógeno reaccionara, donde todo se va a producir, eso es lo máximo que puede obtener. Entonces, pero no es así, porque sabemos que la eficiencia de la reacción es del 85%. ¿Por qué? Hay diversos factores que afectan una reacción. Puede ser que el clima, la temperatura, puede ser las concentraciones, puede ser el equilibrio, el punto de equilibrio, la presión, etcétera. Hay miles de factores que influyen en cómo una reacción química se comporta. Aquí no estamos para resolverlo en este momento. Vamos a considerar que la eficiencia es del 85%. Entonces, si reaccionar el 100% de nuestro reactivo limitante nos diera este producto, vamos a hacer una regla de 3 para saber cuánto es del 85%, cuánto equivale. Entonces tenemos algo como esto. El 23.613.9626 gramos era si reaccionaba al 100%, una reacción súper eficiente, la mejor del mundo mundial, pero ese no es nuestro caso. Entonces una reacción del 85%, ¿cuánto se va a producir realmente de nuestro producto, del tetraóxido? Entonces regla de 3, multiplicamos 85 por 23.613 entre 100, nos dice que la producción real es de 20.071.8682 gramos del tetraóxido, es la producción, producto real obtenido, considerando el reactivo limitante y su eficiencia de la reacción. Entonces, eso es lo que vamos a poner en la tabla acá arriba. De producto vamos a obtener 20.071.8682 gramos. Y con esto cumplimos, calcula la cantidad de exceso, el producto teórico y el producto real. El producto teórico era este con el reactivo limitante. Considerando la eficiencia, se obtiene el producto real. Y con eso cumplimos con la parte del inciso 6. Y para terminar la tabla, hay que ver la salida del nitrógeno. Bueno, me está diciendo que no reaccionó una parte. Vamos a restarle para saber cuánto quedó sin reaccionar. El teórico, las 23.613.9626 menos el real, 20.071.8682. Lo restamos y que sí que quedó sin reaccionar 3.542.0944 gramos. Pero eso sin reaccionar es una mezcla de nitrógeno más oxígeno. Realmente no sabemos cuánto es de cada uno. A esto se le llama mucho en la industria como acumulados. Principalmente debe ser nitrógeno, pero puede haber oxígeno ahí atrapado del otro reactivo, pues. Pero se considera casi nitrógeno. Entonces, eso lo vamos a poner aquí en la tabla de salida con la notita de que son acumulados, o sea, son mezclas de los reactivos sin reaccionar, que pueden quedar embarrados o adheridos al tanque de reacción y que no hicieron su trabajo, o sea, no se produjo el producto, no salió el producto. Entonces vamos a ponerlo aquí como acumulados, con la notita de que son acumulados.
3.542.0944 gramos. Y hacemos ahora nuestra sumatoria de todos los de salida, sumamos y vamos a obtener que nos da 40.999.99 gramos. Significa que nuestro balance es correcto, señoras y señores. Nos salió bien después de tanto dar ajuste, tantos números. Parecía imposible, pero se logró. Y es que no es difícil, sino que es largo, esto es tedioso, hay que ser pacientes y fijarse. Una vez que tienes este balance, vamos a utilizar las cantidades de salida sin contar los acumulados los vamos a ignorar porque estos realmente quedan dentro del tanque sin reaccionar, no salen en el ducto de salida. Estas son las que vamos a considerar para las siguientes operaciones para obtener la fracción mol de salida. Y con eso vamos a poder resolver las preguntas de inciso A, B y C de nuestro problema, que es el paso 7, sacar la fracción mol de la salida. Ok, entonces ocupo fracción mol de la salida. Ya tengo la de la entrada, ahora ocupo la de la salida. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues para empezar a sacar los moles, ¿no? Hay que empezar por algún lado. Tenemos los pesos de cada una de las sustancias. Tenemos la del cloro, tenemos la del oxígeno, tenemos que salieron completas, recordamos el diagrama. El nitrógeno pues no salió tal cual, salió como una mezcla en los agregados y no salió ni siquiera, se quedó ahí pues en el recipiente, en el reactor. Pero los que sí salen como forma gaseosa es el cloro, el oxígeno y nuestro producto. ¿Ok? Entonces tenemos los gramos de cada uno de ellos. Del cloro a 18.172.4838 gramos. Lo divides entre su peso molecular, 70.8 peso molecular. Y con eso nos da las moles de esa sustancia. Eso es para calcular moles de salida. Las moles que entonces tenemos son 256.6735. Las del oxígeno salió 8.213.5515 entre su peso molecular, 32, nos dio lo mismo, 256.6735. Y del tetraóxido de dinitrógeno se obtuvieron 20.071.8682 entre su peso molecular. Y nos da que son 218.1724 moles. Hay que sumar todas las moles de la salida para obtener las moles totales de la salida. Y la sumatoria nos da 731.51.94 moles de la salida. La sumatoria. Entonces, recuerden que para obtener fracción mol hay que dividir las moles entre las moles totales. Moles totales. Entonces, cada uno de los resultados se divide entre las moles totales para obtener la fracción mol. 0.3508. Este lo dividimos también y nos da 0.3508 del oxígeno, del cloro lo mismo, y del producto nos da 0.2982. Recuerden que la fracción mol no tiene unidades. ¿Okay? Así se quedan. Estas son las fracciones mol de cada sustancia. Y se los multiplicamos por 100 cada una de ellas. ¿Qué vamos a obtener? Exacto. El porcentaje mol. Como el que nos daban al inicio, pero el de la salida, no de la entrada. Entonces el porcentaje mol del cloro es 35.08% del cloro, 35.08%
de oxígeno y 29.82% del producto del tetraóxido. Que si lo sumas te tiene que dar cercano al 100 o 100, ¿no? si fuera un mundo ideal. Teniendo esa información, podemos pasar al paso 8, que es resolver ahora sí las preguntas que nos hace el problema. ¡Yay! Comenzando con el inciso A, que nos dice cuál es la fracción porcentaje volumen de cada una de las salidas, o sea, del cloro, del oxígeno, del tetraóxido. Y aquí viene el secreto mejor guardado por todos y todas, es que la fracción mol es equivalente, por no decir que es igual, a la fracción volumen y a la fracción presión. ¿Cómo? ¿Qué? Pues sí. Entonces, si ya tenemos la fracción mol, tenemos en la fracción volumen, por lo tanto también el porcentaje mol es equivalente al porcentaje volumen, porque multiplicas por 100, que el porcentaje de la presión, si la tuviéramos. Quiere decir que si yo tengo que es un porcentaje de 35.08 mol, también lo es del volumen. Entonces aquí se responde el inciso A. Esta es la respuesta del inciso A. 35.08% volumen del oxígeno. Ay, me moví aquí. Lo mismo para el cloro. Y lo mismo, perdón, no lo mismo. 29.82% volumen para el producto tetraóxido. Esta es la respuesta del inciso A. Para el inciso B, vamos a calcular el peso molecular promedio de la mezcla de salida. Acuérdense que lo hicimos para el de entrada. De hecho, nos pregunta el inciso B que el de entrada y el de salida. Pero el de entrada ya lo tenemos. Peso molecular promedio. Lo hicimos acá arriba. Vamos acá arriba, aquí está. 38.96. Ya lo tenemos. El de entrada ya está. Nos falta el de salida. Promedio de entrada, lo voy a poner aquí, 38.96 gramos. ¿Y cómo se saca el peso molecular promedio? Pues ahí está la fórmula. Se saca multiplicando la fracción, bueno, sumando la multiplicación de la fracción mol de cada componente por su peso molecular. Y se suman. Entonces tenemos la del cloro, la del oxígeno y el producto. El cloro, su fracción mol era 35.08. No, perdón. Punto 3508. El oxígeno igual, punto 3508. Y la del producto, punto 2982. Cada uno se multiplica por su peso molecular correspondiente, 70.8, 32, 92, y nos dan sus gramos proporcionales, ¿no? Los gramos a lo que corresponde de esa mezcla. Y en eso vamos a obtener el del cloro, 24.8366 gramos, del oxígeno, 11.2256 gramos, y del producto 44 gramos. Se suman y esto nos va a dar el peso molecular promedio, 63.4966 gramos. Entonces esta es la respuesta. 38.96 gramos, lo resalta, lo encierra en una nubecita, en un cuadrito, si quieren hagan otro cuadrito con un ladito. Peso molecular promedio, entrada, 38.96 gramos mol, salida, 63.4966 gramos mol. Yo he hecho el cuadrito después, ya, quedó fuera el cuadrito. Bueno,
¿Se entiende la idea? Me puse palomita yo sola. Y ahora sí nos falta el inciso C. Y ahora para resolver el inciso C nos pide la densidad de la mezcla. Y recordando, densidad es dividir la masa entre el volumen. Nos pide la densidad de la mezcla en la salida. Entonces vamos a poner la masa de salida, sin contar los acumulados, son 46.457.9035 gramos. Que esto viene de la suma de los gramos de salida del oxígeno, del cloro y del producto. ¿Sí? De ahí viene. Esto se divide entre el volumen de salida, que no lo tenemos. Pero como son gases y nos están dando la temperatura y la presión, es por algo, para que usemos nuestra fórmula favorita de gases ideales, PV igual a nRT. Recordando que la presión, pues ya no la dieron, era 2.5 atmósferas. El volumen es lo que estamos buscando. La N son las moles totales de salida, que ya lo sacamos cuando estábamos resolviendo ¿cómo era? Perdón, cuando estábamos resolviendo el inciso B, sacamos las moles totales de salida, 731.5194 mol. La R es la constante de los gases ideales, 0.08205, si quieres ser más preciso, que es atmósferas, litros, mol por K. Y por lo tanto la temperatura debe estar en kelvins. Al 80 le sumo, 80 grados centígrados eran, le sumo 273.15 para obtener kelvins. Entonces la temperatura va a quedar en 352.15 kelvins. Y todo esto lo pone en la fórmula, despejando la V, nRT sobre presión. Entonces despejamos y vamos a sustituirlo con los datos 731.5194 por razones de espacio no voy a poner las unidades, pero pues ustedes saben qué unidades tiene, las puse aquí a un ladito, por la temperatura entre la presión. Y nos da que el volumen es igual a 8.478.59 litros. Va a ser litros porque las unidades se van a cancelar. Lo único que va a quedar son litros, que está en el valor de la R. Con este valor de volumen, que es el volumen de la mezcla de los gases de salida, lo vamos a dividir para obtener la densidad. 8.478.59 litros. Entonces nos da que densidad es igual a 5.4794 gramos sobre litro. Ese es el resultado del inciso C. Bueno, con eso respondimos todas las preguntas. Sé que tomó bastante tiempo, pero bueno, también estuve explicando algunas cositas. Espero que les haya gustado esa explicación, que les sirva para sus ejercicios, para sus tareas, para lo que sea que la vayan a usar. Esto lo hice pensando para mis alumnos de la clase de balance de masa y energía, que es la clase que estoy dando este semestre, pero igual le puede servir a cualquier estudiante que esté viendo este video. Entonces nos vemos en un próximo video. Hasta luego, gracias.